Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Durante este espacio de 2 años que hemos tenido en Ecomundo, hemos podido pasar revista a los principales acontecimientos de la economía, de la política, de la ecología, de todo lo que implica los principales acontecimientos globales. Y es interesante sobre todo porque en Ecomundo hemos tratado de llevar el relato de los acontecimientos basados en estadísticas oficiales de organismos internacionales y de organismos nacionales. Y hemos buscado las principales informaciones que se esconden detrás de los hechos fundamentales que han caracterizado el mundo en los últimos 2 años. Nos hemos basado en las principales fuentes noticiosas como la BBC de Londres, el periódico El País, El Economista de España, El Economista de México, El Excelsior de México, el Diario Financiero de Chile y un conjunto de periódicos norteamericanos, del Financial Times, del Washington Post, que nos han permitido llevar las cosas dentro del terreno de los hechos fundamentales, además de los principales reportes de los organismos internacionales. Lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años, y sobre todo en el último año, y recordemos nuestra intervención a partir de un análisis de Noel Rubini, un economista prestigioso, que fue el único economista que presagió la crisis del 2008-2009, en el sentido de que se estaban acumulando una serie de conflictos a nivel global. Esos conflictos, decía él, pues iban a dar inicio a una nueva etapa. Al mismo tiempo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional hacía alusión de que estábamos en el tope de 250 millones de refugiados, que era el mismo que teníamos al momento de luego de la Segunda Guerra Mundial, como un aspecto de tensión disparado a partir de la guerra de Siria del 2011, que ha traído como consecuencia cerca de 500.000 de muertos y 5 millones de desplazados, lo que ha agravado la situación de desplazamiento de inmigrantes a Europa, con una serie de consecuencias sumamente importantes en torno a la radicalización del pensamiento de derecha en relación a la xenofobia y al proyecto europeo de Schengen, de libre circulación de personas. Uno de los aspectos más importantes justamente ha sido también la migración de la África subsahariana, que ha atravesado el Mediterráneo con muertes sumamente importantes y que también ha sido la segunda fuente de presión de inmigrantes. Dentro de ese esquema ha habido puntos de entrada críticos, sobre todo a través de Grecia y otros aspectos y espacios geográficos que han presionado en esta dirección. En un primer momento los gobiernos europeos proclamaron una cuota de refugiados. Sin embargo, los acontecimientos se han disparado y evidentemente todo esto se conjugó con la presencia en la zona del Estado Islámico. Los yihadistas controlan una zona importante con abastecimiento económico interno a través del petróleo y de otras fuentes económicas que les ha permitido controlar un territorio entre 50.000 y 80.000 kilómetros cuadrados. Desde ahí han actuado militarmente y han realizado un conjunto de operaciones. Al mismo tiempo, luego de la desintegración de Al-Qaeda y a partir de toda la incursión de este grupo, se han producido una serie de atentados terroristas que hemos venido relatando en Ecomundo desde la intervención en la discoteca de Bataclan en Francia, luego en el aeropuerto de Bruselas, luego de nuevo en Francia, en un ataque a través de un autobús, y en Alemania, posteriormente en San Bernardino, en Estados Unidos, en el estado de Florida, en Estados Unidos,
Posteriormente, en el caso de Inglaterra, en Londres, y en Rusia, y finalmente en Estocolmo. Estos acontecimientos indiscutiblemente han gravitado y han acelerado toda esta situación de pensamiento cuestionador de todo el tema de la inmigración. Por otro lado, ha emergido todo el tema del Brexit, que ha estado muy motivado por todos estos acontecimientos, sobre todo por una nueva tendencia que hemos descrito bastante en Ecomundo en relación al lento crecimiento luego de la crisis 2008-2009, la gran recesión mundial y la bajísima inflación y los altos niveles de desempleo. Luego de prácticamente 7 años con tasas de interés próximas a cero, los Estados Unidos han logrado recuperarse con relación a los niveles de desempleo que bajaron de 2 dígitos a prácticamente 4,9%, a la vez que su nivel de crecimiento, aunque es lento y zigzagueante, no deja de ser sostenido. Se han mantenido esas tasas de interés próximas a cero. También el Banco Central Europeo ha mantenido lo propio. La Unión Europea ha sido muy resistente y ha mantenido programas de austeridad que no la han ayudado a revitalizar su economía como sí lo ha hecho Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama. El Brexit ha significado un punto de inflexión que en este 60 aniversario de la Unión Europea pues marca la salida del primer gobierno de la Unión Europea, del bloque comunitario de los 28. Y es un hecho indiscutiblemente trascendental porque tiene que ver con todo el tema de la crisis de la globalización en relación al nivel de vida de los países industrializados de centro por el desplazamiento de la transnacionalización de la economía mundial de industrias que fueron sobre todo a Oriente en la búsqueda de una mano de obra más barata y más disciplinada para producir una serie de productos. Esto también se combinó con el triunfo en las elecciones del pasado 8 de noviembre de Donald Trump en los Estados Unidos. Trump, que habían estado en Inglaterra, había apoyado las tentativas del Brexit, pues indiscutiblemente ha venido con un planteamiento proteccionista, cuestionador de la globalización y cuestionador de la inmigración, que es uno de los puntales del caso europeo. Al mismo tiempo que esta retórica se plantea un cuestionamiento y ya ha habido levantamiento de todas las normativas medioambientales. Recordemos la COP21 que tratamos tanto en Ecomundo y que es una esperanza de la humanidad en relación a este tema, al igual que el relajamiento de normas bancarias que ha estado planteando y la derogación del Obamacare que le ha hecho agua en el Congreso. No ha logrado que esta reforma que él pretendía se pudiese llevar a cabo y ahora mismo el tema presupuestario en los Estados Unidos está en el limbo porque no se han logrado los acuerdos fundamentales. Al mismo tiempo, la derecha en Europa ha avanzado de manera importante. Tenemos en la próxima semana las elecciones francesas, donde Le Pen avanza y está en lugares importantes en los sondeos. Eso tiene preocupado a los mercados porque es un discurso que, aunque con algunas diferencias con el de Donald Trump, pone el acento en los elementos xenofóbicos en relación a la inmigración y en relación al tema del cuestionamiento de la globalización y en el caso de Le Pen al cuestionamiento del proyecto europeo de la Unión Europea. Y este es un aspecto sensible porque ya Francia es una economía altamente poderosa en la Unión Europea. Después de Alemania, que es la locomotora del proyecto europeo, pues Francia es la segunda. Inglaterra ya está en proceso con el artículo 50 del Tratado de Lisboa de separarse del proyecto de la Unión Europea y está Italia en una situación de crisis que la ha mantenido en los últimos 8 a 10 años, que no ha logrado repuntar
económicamente. Recientemente el primer ministro Matteo Renzi tuvo que dimitir tras un intento fallido de provocar un conjunto de reformas del sistema político, en el caso italiano, con un problema importante en términos de los principales bancos de Italia con problemas de cartera. Al mismo tiempo, vemos el caso de Grecia, que ha tenido estas dificultades económicas, y la única economía que verdaderamente ha mantenido un ritmo satisfactorio de crecimiento, aunque con oscilaciones, es el caso alemán, que es la locomotora de la Unión Europea. Ha mantenido ya ciertos niveles de reactivación industrial y de niveles de empleo. Ha bajado, por supuesto, los niveles de desempleo apenas están en un 5 o 6%, de manera que es de las pocas economías, excepto Inglaterra, son las dos economías que han estado con una situación económica mejor. Por otro lado, China se desaceleró de manera importante, desde 2 dígitos a 6,7. Y eso le quitó la alfombra a Brasil, a Rusia y a Sudáfrica. Y eso ha marcado un cambio, porque las economías llamadas BRICS habían logrado mantener la economía mundial a un ritmo de crecimiento importante luego de la gran recesión global 2008-2009. Pero una vez China se desaceleró y pasó al cambio y a la reforma económica, a partir de ese momento la situación varió. Últimamente ha habido acontecimientos importantes como los ataques a Siria de parte de los Estados Unidos y la bomba más grande no nuclear que se lanzó en Afganistán, y la tensión geopolítica en torno a Corea del Norte, que vamos a tratar en el día de mañana. No le cambie, cita cultural.